Bendecidos de nuevo con ustedes por aquí para que disfrutemos de este corto tiempo, de esta reflexión que es al Espíritu. Vamos hoy a hablar acerca de la vida espiritual, lo que es la vida espiritual. Así de que préstele toda la atención, medítelo, no lo pase entero, sino medítelo, desmenúcelo al estilo bereano para que le saque todo el provecho, todo el fruto necesario. Así de que mis queridos bendecidos, vamos a tomar este pequeño refrigerio. Una de las definiciones de vida espiritual que encontramos nosotros en las Escrituras es: vida espiritual es un estado de conexión con alguien espiritual, eterno, superior y divino. Repito, vida espiritual es un estado nuestro de conexión con alguien espiritual, eterno, superior y divino. Y de acuerdo a las Escrituras, que para nosotros son el manual de vida, son el soplo o la voz de Dios, son la guía, la instrucción. Las Escrituras nos dan a entender que el único que tiene estos atributos, que porta estos atributos, es nuestro Señor Jesucristo. No existe otro ser ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar que porte estos atributos de ser un ser, de ser espiritual, eterno, superior y divino. Pues Cristo es nuestro modelo por excelencia. Por eso la conexión suya y mía para tener una vida espiritual debe de ser con Él, porque Él es quien otorga esa vida espiritual, porque la vida espiritual consiste en la espiritualidad, en la eternidad, en lo superior y en lo divino. Y solo en Cristo están estos atributos. Cristo como conexión brinda todo lo de Él. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El que se une al Señor decide por la fe, por esta palabra que Dios nos ha dado, unirse a nuestro Cristo resucitado, impartido en nosotros, se convierte en un espíritu con Él. Pasa como cuando usted reúne café y leche. Ese café y leche es imposible volverlo a separar. No hay, hasta ahorita no conozco si hay una forma de volver a dividir el café de la leche. Lo mismo pasa cuando tu fe es unida o cuando recibes la fe de Cristo para depositarla en Él, en su gracia, en su misericordia, en su sacrificio. Vienes a tener una unión, como dice ahí donde leímos, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por allá en Corintios decía el apóstol Pablo que nada nos podrá separar de la vida, del amor de Dios, y da una lista larga. Porque esa conexión espiritual es una conexión que nadie la puede romper. Se unen, se mezclan esos dos espíritus para que el Espíritu de Cristo tome el gobierno sobre nuestro espíritu. Por eso esa es una unión espiritual. Porque yo les adelanté un pedacito en la pasada clase. Hablábamos de que puede ser que nosotros seamos personas importantes, dueños, empresarios, tengamos buen estatus, buena presentación,
pero puede ser que seamos simplemente cadáveres ambulantes. Y cuando hablo de cadáveres, estoy hablando de un cadáver espiritual. Puede ser que físicamente, sí, estamos vivos porque tenemos ese aliento de vida, pero puede ser que nuestro espíritu esté muerto porque no hemos conectado nuestra vida a Cristo. Necesitamos, para poder funcionar en lo espiritual y ser equipados de las cosas del espíritu, tener una conexión, como cuando usted o yo compramos un electrodoméstico. El electrodoméstico usted lo ve bonito, hermoso, bien presentado, bien pulido, pero si usted y yo no conectamos el electrodoméstico al lugar que le da la energía, no le conectamos al toma de la energía o le encendemos el botón que transmite la energía, no es nada. Lo mismo pasa con nosotros. El único ser espiritual que nos otorga la vida del espíritu es Cristo. Necesitamos con urgencia conectarnos a Él. Cristo como espíritu opera internamente. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 que Él es espíritu, que Dios es espíritu, y donde está el espíritu, allá hay libertad. Dios es espíritu actualmente. Estuvo metido en un cuerpo que se llamó Jesús para poder hacer una obra misionera, un sacrificio. Pero ya habíamos hablado que de ahí de ese cuerpo sale para poderse impartir en el mundo entero o impartirse en aquellas personas que toman su fe. Porque les voy a decir algo que suena un poco escandaloso, pero que es la realidad. Cristo con nosotros no sirve de a mucho. Cristo con nosotros no sirve de a mucho. A los apóstoles no les sirvió durante 3 años y medio de a mucho el Cristo con ellos. Pero cuando Cristo murió y tuvo la capacidad, porque su espíritu salió de Cristo y se internó en ellos, ellos fueron transformados. Por eso Cristo con nosotros da un conocimiento de una verdad, pero no transforma. Ellos no fueron transformados. Hasta el momento de Cristo ser crucificado lo estaban negando todo. Pero después de que Él se metió, por eso Cristo cumple la función exacta es cuando está en nosotros. Hay una diferencia de Cristo con nosotros a Cristo en nosotros. Es como el alimento. Si usted tiene una bandeja ahí, con usted ahí, pero no la come, ¿de qué le sirve? La bandeja sirve en usted, en mí, dentro. Entonces, Cristo es espíritu, y para poder operar y ser transformados necesitamos que Él se interne, no ponerle la silla al lado para estar con Él. No nos sirve, es estar en Él. Cristo como Rey eterno, brindando su posición. Dice Daniel capítulo 7 versículo 27 que el reino de Cristo no es temporal, es eterno. Él es eterno. Por eso es a Él que necesitamos conectarnos, porque al conectarnos con Él tenemos la eternidad. Estamos hablando de un Rey eterno llamado Jesucristo, que es el único que posee los atributos necesarios para nosotros poder tener una conexión espiritual y poder resucitar nuestra área espiritual que durante muchos años ha estado muerta por falta de un conocimiento, de un entendimiento, de una fe y de una conexión espiritual. Por eso cuando usted y yo nos conectamos con ese Cristo que porta todos estos beneficios, entonces también venimos a ser eternos, porque dice la Escritura que nosotros tenemos las posiciones y posesiones que le dieron a Cristo. Lo mismo que Él tiene cuando se interna en nosotros, lo tenemos nosotros. Es tan poderoso que dice por allá en Corintios que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Es algo maravilloso y es una locura para el que no entiende y no tiene la mente y no porta la mente de Cristo. Pero bendito el Señor que estamos trabajando en ello. Cristo como superior, sentado en los lugares celestiales. Según Hebreos 1:4, dice que Cristo es superior a todo lo creado, incluyendo los ángeles.
Cristo es superior a todo, incluyendo el hombre, animales, atmósfera, cielos, tierra, mares, firmamento, luminares, estrellas, todo. Es superior. Por eso es la necesidad de conectarnos a alguien que esté por encima de todas las huestes, de todo lo espiritual, de todo lo terrenal, de todo lo natural. Porque al tener una conexión con ese ser, pues vamos a tener la misma posesión. Por allá en Hebreos dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tenemos esa posesión espiritual, pero solamente esas posesiones y posiciones espirituales las tenemos cuando nos conectamos con el que las porta. Cristo como divinidad, otorgando santidad. Apocalipsis 4:8 dice que los seres vivientes decían día y noche, le decían al Señor: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es la necesidad de conectarnos con Él porque Él es el único santo que sin mancha transmite santidad a la mente, al corazón y al espíritu de la humanidad. Es el único que sin mancha, porque las manchas suyas y mías y de toda la humanidad las tomó y fueron en Él puestas, pero se quedaron allí en la cruz crucificadas para que Él volviera. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 que ahí volvió Él a tomar esa deidad, y Dios volvió y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor. Y para ser el Señor necesita ser santo, puro, limpio como es nuestro Cristo. Por eso necesitamos la conexión. Dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 al 5 que es necesario nacer de nuevo. Es urgente nacer de nuevo, pero que para tener un nacimiento nuevo necesitamos nacer del agua, que simboliza la palabra, y del Espíritu, que simboliza a Cristo. Ese Espíritu de Cristo internado en nosotros. Nos es necesario nacer de nuevo. Pero la única forma de nacer de nuevo es conectarnos con el que ya nació de nuevo, porque murió, pero nació. Cristo, que posee todo esto. Por eso la conclusión, o por eso una de las conclusiones de vida espiritual es un estado de conexión con alguien espiritual. Cristo es espiritual, 100% espiritual, eterno, 100% eterno, superior, 100% superior a todo lo creado, y divino, santo, santo, puro y sin mancha como nadie. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida espiritual. Necesitamos conectarnos para que nuestra máquina espiritual, para que nuestra esencia espiritual, nuestra sustancia espiritual cobre vida y podamos deleitar el Espíritu de Cristo, que está ansioso en morar dentro de nosotros. Está ansioso en morar 100% con toda libertad dentro de nosotros, porque somos su casa, somos su habitación, somos su morada, somos su tabernáculo, somos su tabernáculo. Mis bendecidos, esta es la reflexión para esta noche. Espero que no dejes esta reflexión en tu intelecto, que la bajes de ahí, de ese intelecto, a tu corazón, a tu espíritu, para que dé el beneficio necesario, Necesitamos ser como la máquina de moler maíz. Se le echa la tolva al maíz, ahí está en la tolvita que simboliza nuestro cerebro, pero que hay que darle vuelta para que pase y se convierta en una masa y se puedan hacer las funciones. Lo mismo necesitamos nosotros, bajarlo de ahí, de la tolva, del intelecto, al corazón, para que sea procesado y podamos alimentarnos de esa palabra lo suficiente. Mis bendecidos, estos son temas del Espíritu.
Acuérdese, la gloria 100% es para el Señor. Es para el Señor, no para el vaso. El vaso es frágil y se envejece y hasta se parte muchas veces. Pero ese Cristo glorioso es eterno, es espiritual, es santo y es superior. Mis bendecidos, les deseo de nuevo una feliz semana para todos ustedes, que disfruten estos tiempos, que podamos disfrutar aún en los momentos difíciles, porque son el proceso de Dios. Deseo que Dios conceda las peticiones de su corazón conforme a la voluntad del Rey, conforme a su gloria, y que usted y yo podamos crecer y avanzar en esta área espiritual. El apóstol Pablo oraba por el pueblo de Dios para que creciera en lo espiritual. Nunca oraba por lo natural. Nunca vemos oraciones de ninguno de ellos por lo natural, porque cuando Dios trae lo espiritual, Mateo 6:33 dice: únanse, conéctense, busquen a Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. La conexión espiritual, la vida espiritual es como un imán que atrae lo natural, y no lo tenemos porque no nos hemos conectado en lo espiritual. Mis bendecidos, un abrazo fraternal para todos. Cuídense, ámense, respétense unos a otros. Bendecidos en Cristo.